Invito a los hermanos que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo de inicio el versículo 1 al 9. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén y ya daremos inicio a la lectura de la palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Aquí nosotros estamos delante de una de las parábolas que el Señor Jesús enseñaba a las personas que le seguían, a las personas que le buscaban, que buscaban muchas cosas del Señor Jesús. Nosotros ya sabemos que las personas no buscaban solamente palabra, enseñamiento del Señor Jesús, pero buscaban también curación para sus enfermedades, que el Señor Jesús cambiara sus vidas de alguna manera, les prosperara de alguna manera. Y el Señor Jesús está enseñando en parábolas, y es una parábola que nosotros ya conocemos, la parábola del sembrador que salió a sembrar. Nosotros sabemos que es la palabra del Señor, que es esta semilla. Nosotros ya sabemos, ya conocemos, pero el Señor Jesús enseña una cosa a toda la multitud que estaba ahí, que iba a escuchar su palabra. No serían todos aquellos que iban a ser edificados por esta palabra. Había personas que no la iban a recibir, había personas que iban a recibir de una manera temporal, pero luego ya no iba a dar ningún fruto en ellas porque no tenía profundidad. Tenía personas que iban a recibir, pero luego la iba a perder porque Satanás mismo las iba a quitar. Había personas que la iban a recibir, pero luego las tribulaciones, las aflicciones, los problemas de este mundo, así iba a hacer con que no diera frutos también. Y había otras que iban así a caer en buena tierra, y estas iban a dar frutos. Muchos frutos, unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y al final él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Nosotros hoy estamos aquí, hermanos, y toda nuestra atención tiene que ser para la palabra del Señor. Toda nuestra atención en este día tiene que ser para que nuestros corazones sean una buena tierra, para que nosotros podamos oír, y no solamente oír, podemos aceptar, recibir la palabra del Señor, para que luego salir fuera, poner en práctica la palabra del Señor, poner en práctica todo aquello que nosotros escuchamos y aprendemos de parte del Señor. Porque nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, es lo que Él dice la palabra, es lo que dice Jesús, y todo lo que dice Jesús es importante para nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra atención en la palabra y en los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él le enseña, todo lo que Él enseñaba venía de parte del Padre, no enseñaba de su parte, no era lo que Él quería, era lo que Él recibía de Dios para enseñar a este pueblo. Y nosotros debemos poner nuestra atención en la palabra del Señor. Hay algo bueno aquí, que hay semillas que sí va a caer en buena tierra, que hasta va a dar fruto,
en nuestras vidas que nosotros vamos a llevar a casa, la vamos a cuidar de ella y vamos a prosperar para que ella pueda crecer en nosotros, para que no perdamos la palabra, la semilla del Señor por el camino. Hay esta parte que es muy buena para nosotros, para aquellos que reciben la palabra, pero hay otras partes, hermanos, que nos dejan preocupados. Hay otras partes de la enseñanza de Jesús que no va a dar fruto en muchas vidas, que es muy triste saber que en una gran multitud que tenía, que estaba ahí para oír a Jesús, muchos de ellos iban a salir de ahí no edificados, que no iban a tener sus vidas transformadas, que simplemente ellos iban a escuchar, iban a estar ahí un rato, pero iban a salir y a volver a sus casas de la misma manera que llegó delante de nuestro Señor Jesucristo. Había muchas personas que iban a salir de ahí de la misma manera con que llegó. Y nosotros nos entristecemos por esto, porque las palabras de Jesús tienen vida, tienen poder para nos transformar, para cambiar nuestras vidas, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. La palabra tiene poder, hermanos, nos puede cambiar a nosotros, puede transformar, puede regenerar nuestras vidas, nos puede traer santidad, nos limpia, nos abre nuestros ojos, nos pone otra vez en sus caminos. Aquellos que están descarrilados, al escuchar las instrucciones del Señor, nos hace volver por el camino angosto, por el camino difícil que muchas veces nosotros no queremos estar en él. Pero la palabra del Señor nos enseña otra vez, nos trae otra vez a redil. Si nosotros aceptamos, recibimos esta palabra, seguramente vamos a ser transformados, no vamos a tener nuestras vidas igual, vamos a estar creciendo a cada día de nuestras vidas, va a tener transformaciones en nuestras casas. Y nosotros sabemos, si aplicamos la palabra del Señor, nuestra vida sí será transformada. Nosotros ya no vamos a ser el mismo que somos, no vamos a ser aquellos mismos que llegaron a la presencia del Señor cuando estábamos en el mundo, totalmente, hermanos, apartados de la verdad, haciendo nuestra voluntad. La palabra del Señor nos va a corregir, nos va a enseñar. Es muy triste saber que habrá personas que sí van a escuchar la palabra del Señor, como en este día, que el Señor Jesús mismo estaba enseñando a ellos que había parte de esta semilla que iba a caer en tierra, que no iba a dar frutos, que estas personas iban a estar escuchando durante horas los sermones del Señor, pero al final iba a volver a sus casas, iba a seguir sus caminos, haciendo las mismas cosas que llegó, cometiendo los mismos pecados que ellos estaban acostumbrados a cometer, que no iba a tener ninguna transformación en ellos, que quizá algunos iban a tener gozo en este momento, pero luego los iba a perder. Y es lo que pasa en estos tiempos también, que nosotros venimos, escuchamos la palabra del Señor y esta nos trae gozo, pero muchas veces es un gozo temporal, es un gozo solamente mientras está en el culto, que nosotros escuchamos, nos sentimos gozosos, nos sentimos cuidados por el Señor, que nos sentimos que el Señor cuida y vela por nosotros, pero luego cuando salimos fuera viene la realidad que nosotros vivimos y ya rápidamente, hermanos, se olvida de la palabra que hemos escuchado. Olvidamos de esta palabra que por un momento nos has traído gozo en nuestros corazones, nos has traído aliento a nuestras vidas y luego escuchamos y luego ya olvidamos de ellas, porque cuando salimos fuera miramos nuestra vida, miramos los problemas, miramos todo lo que hay y nos desanimamos. Es una advertencia para nosotros, que nosotros debemos centrar en la palabra, que nosotros debemos orar para recibir la palabra del Señor, no solamente venir a la iglesia, pero venir con un corazón dispuesto, venir orando de nuestras casas, orar antes, para que el Señor nos pueda plantar esta palabra en nuestros corazones, que nuestros corazones no estén cargados de tantas aflicciones, hermanos, porque así es difícil que la palabra llegue a nosotros. Porque yo sé por experiencia propia que cuando nosotros estamos afligidos y preocupados con las cosas de este mundo, nuestros corazones, nuestra mente no está aquí en este momento. Nosotros podemos estar, pero estamos con nuestra mente fuera, en los problemas,
Y algún momento ya, a mí me ha pasado, yo sé que pasa en nosotros, en las personas, que por un momento ni siquiera sabe lo que se está hablando. Por un momento cuando nos damos cuenta, hermanos, nosotros miramos otra vez al predicador y lo que está hablando, y dice, ¿qué estaba hablando? Ni siquiera sabe, ya no entiende, ya ha perdido quizás 15 minutos, 20 minutos de la palabra. ¿Por qué? Porque tenía su corazón, su pensamiento fuera de aquí. Y nosotros debemos venir dispuestos a escuchar la palabra. Yo sé que es difícil, hermanos, estar aquí teniendo problemas en nuestras vidas, que seguramente vamos a tener nuestra mente a veces en ellos, pero debemos traer nuestros problemas aquí dentro, a presentar al Señor nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y decir, aquí estoy con todo lo que estoy pasando, pero quiero recibir la palabra, quiero que esta palabra entre en mi corazón, quiero que cambie mi vida. Y por más que sea difícil estar atento, nosotros debemos nos esforzar para que esto pase, para que nosotros, hermanos, no estemos aquí y perdemos quizá 30 minutos de la palabra, de lo que Dios nos quiere decir, enseñar, para que nosotros podamos practicar cuando salimos de aquí. Yo sé que es difícil muchas veces porque hay preocupaciones, estamos con un corazón afligido y no estamos preparados para recibir la palabra, no estamos preparados para escuchar la palabra, estamos con nuestra mente y nuestro corazón fuera de aquí, pero debemos pedir al Señor que nos ayude, que aparte de nosotros todas las preocupaciones, que nosotros estemos solamente aquí delante de Él para escuchar a Él, que nosotros podemos poner nuestros problemas a sus pies, nuestras aflicciones a sus pies, y que podemos tener toda nuestra atención para el Señor. El Señor empieza hablando de esta manera en el versículo 4. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Dice que una parte de ellas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Eso significa que estas personas escucharon la palabra, pero antes que esta palabra llegara en ellos, vinieron las aves y la comieron. No llegó en sus corazones. Antes que pudiera entrar en ellos, antes que pudiera llegar a sus oídos, fueron quitadas de ellos. Y es lo que puede pasar muchas veces, que nosotros podemos estar aquí, pero cuando se esté hablando, muchas veces ni siquiera llega en los oídos de las personas. ¿Cómo va a llegar en sus corazones? ¿Cómo puede llegar en sus corazones si no oye con atención la palabra del Señor? Y estas personas estaban ahí escuchando la palabra del Señor. Y el Señor Jesús, estas parábolas, luego después enseñaba a sus discípulos, enseñaba lo que significaban las parábolas, les explicaba a ellos, para que ellos sí pudieran entender las parábolas. Y este versículo 4, nosotros podemos mirar el versículo 15, que el Señor nos va a explicar lo que son las aves que comen esta semilla, que dice así: y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oye, a un instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Dice que Satanás viene y quita la palabra de ellos. Viene Satanás y se las lleva. Hermanos, nosotros podemos tener una seguridad, estamos aquí hoy, podemos decir, estamos aquí, Dios está presente, el Espíritu Santo del Señor está aquí con nosotros, nos puede edificar, pero también está Satanás que está intentando hacer con que muchos de nosotros no recibamos esta palabra. Dice que Él está presente también y Él las puede quitar las palabras. Él puede entretenerte de alguna manera para que no esté con su atención puesta en la predicación. Él puede hacer con que tu corazón esté preocupado con otras cosas, que tu mente no esté aquí, esté en tu casa. Él puede estar haciendo muchas cosas en este momento, perturbando el pueblo de Dios para que el predicador esté hablando la palabra del Señor, pero que no esté llegando en sus oídos.
Satanás está dispuesto a que la palabra del Señor no llegue a nosotros. Y Él hace eso constantemente en la vida de las personas que buscan a Dios, que está en la congregación, que escucha una predicación. Él hace eso. Nosotros no podemos ignorar este hecho de que Satanás está aquí y está quitando la palabra que está siendo sembrada. De alguna u otra manera lo está haciendo. Nosotros muchas veces no lo percibimos, pero podemos nos dar cuenta de una cosa. Nosotros podemos, al final del culto, hermanos, verificar si esto es cierto o no es cierto. En el final del culto nosotros podemos parar un momento y meditar en la predicación y preguntar a nosotros mismos qué hemos aprendido en este día, cuáles fueron las palabras que nos fueron enseñadas, qué versículos nos fueron predicados, de qué trata la predicación, de qué fue hablado. Nosotros podemos preguntar a nosotros mismos, incluso podemos preguntar a nuestros hermanos, ¿qué habéis aprendido? Y ahí vamos a tener las respuestas que nosotros necesitamos. Quizá va a preguntar a personas que ni siquiera saben de lo que fue la predicación. Personas que ya se olvidaron. Personas que no saben el tema, no saben lo que fue dicho. Es muy importante esto para nosotros. Es muy importante llevar la palabra a casa. Llevar la palabra en nuestros corazones. No permitir que Satanás viene y quite la semilla que está siendo sembrada en nosotros, porque es para nuestro bien, es para nuestra edificación, y Satanás no quiere que nosotros seamos edificados con sana doctrina, con palabra pura, con palabra que no está adulterada. Satanás no quiere que escuchemos la palabra del Señor que viene directamente de Dios. Satanás no quiere estas cosas y va a trabajar para esto. Él va a hacer con que nosotros estemos entretenidos con otras cosas. Él hace con que nosotros nos llenemos entre semanas con cosas que no edifican nuestras vidas. ¿Qué hacemos entre semanas? ¿De qué nosotros nos llenamos entre semanas? Podemos nos estar llenando con cosas de este mundo. Podemos nos estar llenando con basura que nada nos edifica. Y si nosotros venimos, hermanos, llenos de las cosas de este mundo que no nos edifica, será muy difícil recibir la palabra. Será muy fácil para Satanás venir y quitar la palabra de nosotros, quitar este alimento que el Señor nos manda antes que llegue a nosotros. Si nosotros, hermanos, estamos entre semanas, no oramos, no leemos su palabra, no le busquemos, estamos entretenidos con el móvil, con las redes sociales, con películas, con series, con diversidades de cosas que nosotros podemos hacer entre semanas y no estamos conectados con Dios, en comunión con el Señor, será muy fácil que Satanás venga y arrebate la palabra, la semilla que el Señor nos envía a nosotros. Será muy fácil. No será nada difícil para Satanás entretenerte, estar con sus pensamientos en las cosas del mundo. Si viene ya a la iglesia con sus pensamientos en las cosas del mundo, en los videos que ves por internet, en las recetas que ves por internet, en las cosas que ve por ahí, hermano, será muy fácil que Satanás venga y te quite y te arrebate la palabra. Y el Señor Jesús les estaba advirtiendo esto. El Señor Jesús empieza advirtiendo esto. La primera advertencia del Señor Jesús, que Él dice, y aconteció que al sembrar, que una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Esto es Satanás que ya hemos visto, que viene Satanás y las quitan de ellos. Satanás no permite que la palabra entre en ellos, llegue en ellos para que ellos puedan recibir esta palabra, para que ellos puedan analizar esta palabra, para que ellos puedan escudriñar esta palabra, para que ellos puedan atesorar esta palabra en sus corazones. Antes que llegue, ya fue arrebatada y ellos vienen y van de la misma manera con que llegaron. Eso puede estar pasando en los días de hoy, seguramente está pasando en una congregación que hay mucha gente, o donde hay poca gente también.
Porque hay personas que están entretenidas con las cosas de este mundo. Y todo su tiempo, hermanos, no es para el Señor. Todo su tiempo que tiene es para mirar las cosas de este mundo. Su corazón está en este mundo. Está lleno de este mundo. Y si nosotros estamos llenos de este mundo, de las cosas que hay en este mundo, será muy difícil que la palabra pueda llegar en nosotros. No estamos preparados para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor estará siendo predicada, pero no estará llegando en sus corazones. Estarán oyendo por un momento, pero luego se olvidarán de ellas. Tan pronto cuanto salgan de aquí. Tan pronto cuanto salgan de aquí. Es muy fácil, si vosotros queréis hacer una prueba ahora mismo. Nosotros hemos tenido un estudio bíblico el jueves, que Santiago aconsejaba a las personas, a sus oyentes, daban 6 consejos para ellos. Nosotros podemos saber qué consejos fueron estos. Hemos salido de aquí con los consejos de Santiago en nuestros corazones, o hemos salido de aquí con los consejos de Santiago olvidados. Hemos llegado en nuestras casas dispuestos a poner estos consejos por obra. Sabemos cuáles fueron estos consejos, y eran consejos muy buenos para nosotros. Eran consejos que nosotros, al poner por obra, hermanos, seguramente iba a tener transformaciones en nuestras vidas. Seguramente iba a dar los frutos que Jesús está hablando aquí en el versículo 8. Seguramente iba a tener fruto en la vida de muchas personas, a 30, a 60 y a 100 por uno. Hemos aprendido muchas cosas, pero nosotros atesoramos estas cosas. Es para nosotros importante la palabra, los enseñamientos del Señor, porque nosotros, hermanos, valoramos las cosas que son importantes y estas nosotros las guardamos. Y la palabra del Señor es importante para nosotros, porque nos impacta cada día. Nos enseña que nosotros somos pecadores. Nos enseña que nosotros, por nosotros mismos, no podemos nada. Enseña que nosotros dependemos de Cristo. Nos enseña que nosotros debemos nos arrepentir a cada día. Y no un arrepentimiento cualquiera, un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, un arrepentimiento verdadero. Nos enseña que nosotros debemos nos acercar al Señor con un corazón humilde, contrito, quebrantado delante de nuestro Señor. Nos enseña que nosotros debemos tener temor del Señor, que nosotros debemos honrar a nuestro Señor. Nos enseña muchas cosas, y para nosotros, hermanos, tienen que ser guardadas como un tesoro en nuestros corazones. Pero para que esté guardada en nosotros, nuestros corazones no puede estar lleno de cosas de este mundo, porque es imposible que se pueda dar frutos así. Debemos quitar, debemos limpiar nuestras vidas para poder recibir la palabra del Señor. No podemos mezclar lo santo con el inmundo. No podemos tener cosas inmundas en nosotros y querer recibir lo que es santo, la palabra pura del Señor en nuestras vidas. Nosotros no podemos decir, yo voy a recibir esta palabra y estará en mi corazón, si yo antes no desecho toda la suciedad que hay en mi corazón. No podemos mezclar las cosas. No podemos decir, tengo aquí la palabra del Señor, pero luego tengo aquí las cosas del mundo, las costumbres del mundo. Lo que hace el mundo, aquí también lo practico. Y los vicios que hay en el mundo, aquí también lo hago. No podemos hacer estas cosas, porque la palabra del Señor no nos va a permitir que nosotros nos portemos así. Porque si la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser santos, y si nosotros estamos practicando fornicación, nosotros vamos a tener que tomar una decisión. La palabra está aquí, está en mi corazón y dice que tengo que ser santo, apartado del Señor. Entonces yo no puedo tener esto en mi vida. O va a rechazar lo que es la santidad para continuar en el pecado, o va a rechazar el pecado para tener santidad. Es así. Nosotros debemos apartar, separar lo santo del inmundo. Separar el pecado, sacar el pecado de lo que es santo, del Señor Jesús, que es santo.
y que está aquí para transformar nuestras vidas. No está aquí, hermanos, para nos dejar iguales. Él está para transformar nuestras vidas. Pero nosotros debemos tomar decisiones también. No podemos estar aquí esperando a que el Señor haga la obra en nuestras vidas, que el Señor deseche todo el pecado que hay en nosotros. Nosotros debemos empezar a aborrecer el pecado que hay en nuestras vidas, a aborrecer lo que hay en nosotros. No podemos ser estas personas, hermanos, que Satanás viene y nos quita la semilla que el Señor nos envía. No podemos ser estas personas. Así que yo invito a vosotros, yo también lo tengo que verificar en mi vida. ¿Qué hago con la palabra del Señor? Todos nosotros, hermanos, debemos mirar qué hacemos con la palabra predicada, con la palabra enseñada. ¿Qué hacemos con la semilla? ¿Qué hacemos con esta semilla? Antes de llegar en nosotros es arrebatada. Y es fácil saber, como lo he dicho antes, es muy fácil saber. Es solo pensar en el último culto que hemos tenido, que vamos a saber lo que fue arrebatado y lo que quedó en nosotros. Lo que está aquí guardado y lo que fue olvidado. Debemos verificar, debemos mirar nuestras vidas. Debemos recibir la palabra, atesorar la palabra, y no que quede solamente atesorada, pero vivirla. Vivir la palabra. Vivir la palabra. No solamente guardar la palabra, porque es imposible que esta palabra solamente quede guardada en nuestros corazones. O ella va a dar fruto, o ella será arrebatada, o se va a secar. Va a empezar a crecer y luego se va a secar. Y Jesús nos va a enseñar. Mira el versículo 5 dice, otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Dice que otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Dice que cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra, pero enseguida brotó justamente por no tener profundidad, por no tener una buena tierra, enseguida brota, pero no da fruto. Y es lo que pasa también en nuestro medio. Recibimos la palabra por no tener mucha tierra, por no tener profundidad, cae en pedregales y enseguida brota porque está en la superficie. No impide que brote, ¿eh? Brota. Puede aparentar que está trayendo cambio en las vidas de las personas, porque hay personas que vienen y uno se da cuenta, mira cómo está cambiando, y quizás sea un cambio rápido, y hay que tener cuidado con los cambios que son muy rápidos. Con los cambios rápidos hay que tener bastante cuidado, hay que estar vigilando estos cambios en nuestras vidas. Si hay cambio rápido en nosotros, puede que sea así una obra del Señor, no vamos a decir que no es la obra del Señor, pero también nos enseña que puede ser pedregales, que nosotros hemos recibido y justamente por ser pedregales, no tener profundidad, esta semilla ya brotó rápidamente. Y es lo que pasa en la vida de muchas personas que llegan y hay cambios repentinos. Y al final pasa un tiempo y estos cambios desaparecen también. ¿Pero qué pasó? Germinó enseguida, brotó enseguida, pero por no tener profundidad, dice Jesús, por no tener profundidad, enseguida brota. Y nosotros debemos mirar esto, vigilar esto. Los cambios que hay en nuestras vidas, ¿por qué los tiene? ¿Por qué los tenemos? Si es un cambio repentino, es rápido. Y nosotros debemos vigilar esto. Los cambios que hay en nuestras vidas. Porque hay personas que escuchan la palabra y quieren practicar. Y sale fuera, hermanos, hablando de Jesús. Sale haciendo limpieza en su casa. Sale evangelizando a las personas. Sale hablando a su familia que va a tener cambios.
pero al cabo de unos días vuelve a ser el mismo. Personas que están acostumbradas a estar en los bares antes que en sus casas, ya empiezan diciendo, no, que ahí ya no vuelvo más, estaré en mi casa, y pasa una semana en casa y la semana que viene ya no está. ¿Pero qué pasó? Había recibido la palabra, pero esta palabra cayó en una tierra donde no tenía profundidad. Eran pedregales, y justamente por esto germinó tan rápido. No tiene profundidad. Y nosotros, hermanos, que conocemos un poco de agricultura, sabemos que una semilla nunca es plantada en la superficie. Si pregunta a un agricultor, él va a decir que hay que tener una profundidad para que empiece a germinar desde abajo, para que su raíz esté firme desde más abajo, para evitar justamente que los pájaros vengan y la coman. Que ella tiene que tener una profundidad adecuada para poder germinar. No puede tener ni mucha profundidad y ni puede estar en la superficie. Porque si está muy profundo, tampoco la va a conseguir llegar a la superficie para brotar. Y si es sembrada por una determinada profundidad, pero nunca en la superficie. Porque en la superficie sí que germina rápido. Las que caen en superficie van a germinar más rápido que las demás. Pero enseguida se va a notar una cosa, luego se va a caer. Porque la raíz es superficial también. Pero la que tardó más en germinar, esta va a permanecer. Porque su raíz está más abajo, está profunda, tiene profundidad. Está en la tierra, no está arriba, en pedregales, no está en la superficie. Y así es la palabra del Señor para nosotros. No puede ser superficial en nuestras vidas. No podemos ser así, cristianos superficiales, cristianos que solo hablan, pero no lo practican. Cristianos de boca, pero no de actitudes. Personas superficiales, que saben toda la Biblia, pero no viven ningún versículo de ella. Son superficiales. No pueden practicar la palabra. No pueden. El versículo 16, el Señor nos enseña, nos explica este pasaje del versículo 5, que dice así: y de igual manera esto en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero por no tener raíz profunda en sí mismos, por ser superficiales, sino que solo son temporales. El Señor Jesús está diciendo, estas personas me buscan de una manera temporal. Viene de una manera temporal. Viene a buscar, pero no viene a permanecer, no permanecen, no están, no perseveran. Están hasta que todo está bien, pero mira cuando pasa algo, ellos se van. Mira lo que dice. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Cuando vienen las aflicciones de este mundo o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan y caen. Pero hay muchas personas así, que vienen a la iglesia, hermanos, si todo está bien, si el Señor está bendiciendo sus vidas, ellos permanecen en la iglesia. Tienen que ser bendecidos para permanecer. Es lo que el Señor Jesús está diciendo a esas personas para continuar siguiendo a Él. Venía a Él y tenía que recibir sanidad, tenía que recibir multiplicaciones de panes y peces, tenía que recibir liberación de los demonios. Estas personas tenían que estar constantemente recibiendo algo del Señor Jesús, pero no podría soportar las aflicciones. Dice que las aflicciones hacían con que ellos tropezaran y cayeran. Y nosotros podemos ser personas así. ¿Qué nos han dicho antes que nosotros no conocíamos a Jesús? Personas que nos decían, pues búscate una iglesia, busca a Dios, que Él va a sacar todos los problemas de su vida.
Entonces, uno que tiene un montón de problemas, busca a una iglesia, busca a Jesús, no porque necesita de Jesús para la salvación de su alma. Busca a Jesús porque necesita que Jesús le saque de los problemas, de las aflicciones con que están pasando en sus vidas, en sus casas. Esas personas llegan a la iglesia y están ahí y en busca de que Jesús haga algo en su vida, no en su alma. Y es lo que nos han enseñado. Busca a Jesús, tiene problemas financieros, busca a Jesús. Está pasando problemas en tu matrimonio, pues busca a Jesús para que Él te ordene su casa. Pero nadie me había dicho, busca a Jesús porque tú lo necesitas para la salvación de su alma. Nadie me ha dicho, busca a Jesús porque necesitas ser perdonado. Busca a Jesús porque tú tienes que estar delante de Él, arrepentido, para que cambie su vida. Entonces son personas que vienen a buscar a Jesús por algo. Mientras están siendo bendecidos, todo está bien. Mientras todo está bien en la iglesia, permanece en la iglesia. Pero cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa? Ya empieza a cuestionar al Señor. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Yo no tengo que pasar esto. Hay personas que creen que no tienen que pasar las tribulaciones, aflicciones, luchas, no tienen que pasar desierto, no tienen que pasar por ningún problema, no tienen que tener problemas con sus hijos, no tienen que tener problemas con su esposa, no tienen que tener ningún problema en el trabajo, no tienen que tener ningún problema en la iglesia con los hermanos, no tienen que tener ningún problema con la sociedad. Y esto no es cierto, porque no existe una vida perfecta. No existe una familia perfecta que no haya problemas. No existe un matrimonio perfecto, hermanos. No existe hijos perfectos, no existe padres perfectos, no existe pastores perfectos, no existe sociedad perfecta. Somos fallos. Y cometemos pecado. Y estos pecados nos traen consecuencias a nuestras vidas. Y si nosotros estamos buscando a Jesús para tener una vida feliz día tras día, sin ningún problema, nosotros estamos equivocados y somos personas así, que al final nos vamos a desviar, que nos vamos a caer. Si yo miro a mi hijo y digo, no, mi hijo tiene que ser perfecto, mi hijo no puede tener ningún fallo, mi hijo no puede tener ningún momento de rebeldía, mi hijo no puede tener ningún momento de cometer un pecado. Si yo miro así, no puede ser, porque es fallo, es pecador también, necesita a Jesús. Y nosotros no podemos mirar a nuestros hijos y querer de ellos perfección, porque no lo son. No podemos mirar a nuestras esposas y decir, tiene que ser perfecta, como dice la palabra, porque no serán. Y las esposas no tienen que mirar a nosotros y decir, mira lo que está escrito en la palabra acerca del hombre de Dios. Tiene que ser así, perfecto. No lo somos. Vamos a intentar a cada día. Sí, ellas también van a intentar a cada día. Los hijos que intentarán a cada día honrar a sus padres, pero fallarán. Fallarán. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros fallemos, no vamos a desanimar. No vamos a decir, ay, ¿por qué, Señor, que mi casa está así? Vamos a entender una cosa, somos fallos. Y por un descuido nuestro, tropezamos quizás. Por no estar velando, vigilando en la palabra, perseverando en la oración, buscando cambiar nuestras vidas a cada día. Pasó esto. Pero podemos ir a los pies de Cristo y presentar nuestra casa a Él. Presentar nuestros hijos a Él, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia. Presentar a Él. No decir, mira lo que pasó, entonces me voy. Lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Personas que creen que el Señor Jesús va a tener sus vidas perfectas, intactas, que nadie va a hablar mal de ti, que tú no vas a fallar a nadie, que tú vas a ser perfecto, que tu esposa será perfecta, que su casa no va a tener ninguna discusión, ningún desentendimiento. Y no es así. Pero había personas
que estaba escuchando la palabra de Jesús, que sí era así. Y seguramente hay personas aquí que sí son así, que están aquí buscando una vida perfecta, que no pase nada, que no tenga ninguna lucha financiera, que nunca le falte el trabajo, que nunca pase por ningún problema, que nunca pase por ninguna enfermedad grave, que nunca pase nada en su vida. Y va a pasar. Y claro que va a pasar. Va a pasar en mi vida y va a pasar en su vida, como lo ha pasado durante toda la historia. No hay familias perfectas. No hay. Pero sí hay un Dios perfecto que puede estar con nosotros. Hay un Dios perfecto que nos puede guiar. Hay un Dios perfecto, hermanos, que cuando nosotros fallemos, Él nos enseña. Hay que arrepentirse. Hay que volver atrás. Hay que cambiar su manera de ser. Hay que sacar el orgullo. Hay que tener humildad. Y hay que cambiar. Hay que cambiar sus vidas. Nosotros debemos cambiar nuestras vidas. Y en este día nosotros no debemos ser este tipo de personas que están solo porque las cosas van bien en nuestras vidas. Pero cuando vienen problemas, persecuciones, nosotros nos desanimamos y nos vamos y tropezamos. No podemos ser así. Problemas, hermanos, vendrán. Muchos vendrán, llegarán a nuestra casa, picarán a nuestras puertas. Algunos no podrán entrar, otros estarán dentro, otros ya estarán dentro. Nosotros vamos a pelear contra ellos. Vamos a buscar al Señor que nos ayude a pelear, a que nos dé estrategias. Pero nosotros no vamos a tropezar y caer. No vamos a desanimar. No vamos a mirar la situación que está mal y vamos a dejar al Señor Jesús de un lado, porque hemos creído que el Señor Jesús hace todas las cosas que salga bien a nosotros. No habrá momentos difíciles y vamos a tener que pasar. Y no podemos ser personas así. No podemos ser personas así. Amén. El versículo 16, hablando de este mismo punto, dice: de igual manera, estos son los que se sembró la semilla en pedregales. Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Dice que recibe con gozo la palabra del Señor. Enseguida la recibe con gozo. Incluso hay gozo en ellos. Reciben gozosos la palabra del Señor. Dice: esto lo voy a guardar, lo voy a atesorar. Eso estará en mi corazón. Y muchas veces salimos de la iglesia así, ¿verdad? No, esta palabra la voy a vivir. Mira el gozo que me has traído esta palabra. Mira el aliento que me has traído esta palabra. Esta palabra es para mí. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? No, esta palabra es para mí. La voy a guardar, la voy a atesorar, la voy a vivir. Recibe con gozo y sale gozoso. Pero al final no es así. Al final no lo es. Y al final llega en su casa y hay problemas. El gozo se fue. Ya no hay gozo. ¿Y qué pasó con el gozo que tenía? ¿Qué pasó con este gozo que tenía en la iglesia? ¿Qué pasó con este gozo que tenía al salir de la iglesia por el camino cuando se fue a su casa? ¿Qué pasó con este gozo? Cuando llegó en su casa ya no estaba. O al día siguiente ya no estaba. O quizás este gozo duró una semana y ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que él no tenía profundidad. Esto brotó, pero no ha podido permanecer. No hubo tiempo para tener raíz profunda. Porque al final no tenía profundidad, la raíz iba a ser superficial. Iba a recibir por un momento. Y lo que pasó fue esto: pedregales. Pedregales. Nosotros no debemos ser pedregales. No podemos ser así. Y no podemos estar esperando solo lo bueno del Señor Jesús. Solo lo bueno de Dios. No podemos recibir solamente lo bueno del Señor. Como Job dijo a su mujer:
Vamos a recibir solo lo bueno, solo la bendición vamos a recibir. Y cuando venga el mal, lo vamos a rechazar, no lo vamos a recibir. Job estaba dispuesto. Job había vivido muchos años de su vida recibiendo el bien, recibiendo la bendición del Señor. Tenía muchos hijos y ya estaban grandes. Fueron años recibiendo la bendición del Señor. Pero un momento fue probado. En un momento llegó el día malo. Y su esposa habla a él. Maldice tu Dios y muere. Él dice, pero ¿cómo vamos a recibir solo la bendición del Señor? Y cuando llega el mal, no vamos a recibir. Ese es el pensamiento que nosotros debemos tener. Estamos siendo bendecidos por el Señor, gloria a Dios. Nos gozamos de este momento. Glorificamos a Dios. Estamos siendo bendecidos por el Señor. Gloria al Señor. Pero cuando viene el día malo, lo vamos a recibir también. Si llegó el día malo, fue porque Dios permitió que llegase este día malo en nuestras vidas. Si llegó la aflicción, vamos a recibir porque Dios ha permitido. Seguramente ha sido muy difícil para Job glorificar a Dios y recibir esto de parte del Señor. Y recibir esto, sí que ha sido muy difícil. Perder un hijo ya es difícil. Ahora imagínate perder todos. Y de una vez. Más la noticia que llegó, sus hijos están muertos. Seguramente lo preguntó, ¿cuántos? Porque tenía muchos, ¿no? Pero quizá algunos viven, no todos. No se salvó ninguno. Una noticia, hermanos, que nosotros no queremos recibir. Una noticia que ningún padre quiere recibir. No queremos recibir ninguna noticia, ni que pasó algo malo con nuestros hijos, ni que sufrió un accidente, ni que tiene un corte, ni que sufrió una caída en el cole. No queremos recibir ninguna noticia, mucho menos de una muerte. Pero él recibió esta noticia. Él no fue a cuestionar al Señor. Él no fue a decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿y los sacrificios que hago por ellos? No. Y nosotros debemos aprender de Job. Llegarán momentos difíciles en nuestras vidas, llegarán noticias malas para nosotros, pero nosotros debemos permanecer firmes, arraigados, demostrar que nosotros no somos pedregales, que la palabra que cayó en nosotros, que germinó, no es en pedregales. Hay profundidad, hay que tener profundidad en nosotros. Dice que hay persecución también por causa de la palabra. Nosotros sabemos que hay persecución por causa de la palabra. Sabemos que Juan el Bautista fue perseguido por causa de la palabra. Porque él decía a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano. Fue perseguido, fue decapitado por esto. Porque él decía, porque él veía el pecado. Y no decía, no pasa nada, me miro al otro lado. Él decía, no te es lícito. Y fue perseguido, ¿por qué? Por decir la palabra. Por predicar la palabra. Es decir, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por esto, la mujer le odiaba y procuraba matarle. Hermanos, por causa de la palabra vamos a tener momentos difíciles en nuestras vidas. Porque vamos a tener, nosotros muchas veces decimos, no, tengo este estilo de vida. Tengo este estilo de vida y los demás me miran como vivo, pero nosotros debemos decir, mira, yo tengo este estilo de vida por causa de Dios, por la palabra, porque soy su hijo, porque le sigo. Si ve personas en fornicaciones, tiene que decir, mira, esto es fornicación, es pecado. Estás en pecado. Y va a decir, ¿por qué? ¿Por qué crees así? Sí, porque Dios lo ha dicho. Porque lo ha dicho el Señor. Y yo creo en la palabra. No es solamente porque yo veo así. No, es por Dios.
Há personas que están en adulterio, a decir, ay, no traicione a su mujer. Le tiene que decir, tiene que dejar de ser adúltero. ¿Por qué? En el mundo puede ser normal, pero nosotros debemos de ser ejemplo. Y si sabemos de algunas personas que nosotros conocemos y que hace esto, que comete este pecado de adulterio, nosotros debemos decir. Es decir, no es una traición, con una palabra más suave. No, tú estás cometiendo adulterio, es un adúltero. Es contra la ley del Señor. Yo te tengo que decir, yo tengo esta responsabilidad de decir. Porque si nosotros no decimos, hermanos, Él va a permanecer en este error. Y nosotros estamos para abrir los ojos de los demás también. No solamente los nuestros. Nosotros debemos mirar el pecado y decir, esto es pecado. Esto es pecado y se llama adulterio. No porque comete robo. Es decir, no, esto es robo. Es un ladrón. Tiene que arrepentirse. Porque Dios dijo, no robarás. No cometerás adulterio. Nosotros debemos hablar a las personas. Y cuando nosotros empecemos a hablar, claro que estas personas nos van a mirar mal. Si nosotros no hablamos nada, no nos van a mirar mal, porque quizás no se va a molestar con nuestro estilo de vida. No se va a molestar porque nosotros no tenemos vicios, porque nosotros no miramos las mujeres que pasan en la calle. No se va a molestar con esto. Pero cuando nosotros estamos cerca de los demás que están mirando las mujeres y sabemos que esta persona está haciendo algo mal, nosotros decimos, oye, no puede hacer esto. Tú eres un hombre casado y aunque sea soltero tampoco lo podría hacer. Cuando nosotros empezamos a decir esto, las personas nos van a mirar mal. Ya nos va a hablar mal de nosotros. No nos habla mal porque nosotros tenemos un estilo de vida que a ellos no les molesta. Pero si nosotros estamos cerca de estas personas, debemos hablar. Y debemos decir la verdad. Es nuestro deber. Y Juan el Bautista no miró y dice, es Herodes. Dice, no, yo tengo que decirle a él. Yo tengo que decirle que este es un pecado, que no es lícito tener la mujer de su hermano. Él tiene que saber. Ya luego hace lo que quiere, pero tiene que saber la verdad. Tiene que saber la verdad. Nosotros debemos hablar, hermano, claramente. Nosotros, porque somos contra de que dos hombres se casan, que dos mujeres se casan. No, porque somos cristianos solamente. No, porque está en contra de la ley del Señor, es abominación al Señor. Y cuando nos pregunten, nosotros vamos a tener que hablar. No, es porque no está muy bien. ¿Sabe? Es lo que la gente dice, intenta hablar de una manera que no ofenda. Pero no es ofender, es decir la verdad. Decir, mira, esto yo no lo apruebo porque es abominación al Señor. Para el Señor es una abominación, quizás tú no lo sepas. Pero no es porque yo te estoy diciendo, no es palabras mías, es porque yo creo en Dios y para Dios esto es abominación. Es abominación. ¿Y qué va a pasar? Estas personas nos va a odiar. O va a tener sus ojos abiertos, o va a tener cambios en sus vidas, o nos va a odiar por causa de la palabra. ¿Qué pasa si yo en mi casa pongo la bandera del arco iris en mi casa? Ellos, si no pongo nada más, ellos van a decir, mira, ahí vive uno de nosotros. Entonces, cualquier día pasamos y hacemos una visita. Pero si yo pongo esta bandera y pongo escrito arriba y digo una cosa, esto no es una bandera de los homosexuales. Esto es la señal entre Dios y el hombre, que es la verdad. Seguramente, hermanos, si llego en casa y no hay bandera y no hay cristales. Si nosotros empezamos a hablar lo que es y hablar a las personas que están perdidas lo que es y que de grave es su pecado, nosotros vamos a ser odiados. Como pasó con Juan el Bautista, por decir a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano. Y por eso fue decapitado.
Por eso fue decapitado. Porque Jesús era perseguido, porque quería apedrear a Jesús, porque Jesús decía a ellos, a los escribas y fariseos, sois hipócritas. Decía a ellos, esta generación adúltera y perversa demanda señal. Cuando Jesús hacía algo, después de multiplicar panes y peces, los escribas y fariseos venían a él demandando ¿qué? Señal. Y Jesús lo que dice, sois hipócritas, generación perversa y adúltera. Jesús miraba a aquellos que no recibían sus enseñamientos y decía, vosotros haced la voluntad de vuestro Padre, que es el diablo. Porque Jesús estaba hablando la palabra. ¿Y qué pasaba? Ellos odiaban a Jesús. Y si nosotros, hermanos, si nosotros no estamos siendo odiados, es porque nosotros estamos muy callados. Es porque estamos muy callados. Porque hay personas que creen en María, en los santos, en todo esto, y nosotros no decimos nada. Y podemos decir, mira, esto para el Señor es idolatría. Tiene un nombre. Es idólatra. Y el Señor aborrece a los idólatras. Aborrece. El Señor no quiere idolatría. Cuando nosotros, hermanos, estamos con personas que empiecen a hablar mal de los demás, nosotros no podemos estar callados. Nosotros debemos decir, no es porque no está bien que haga esto. Nosotros tenemos que decir lo que es. Es un murmurador, es un chismoso. Entonces estas palabras no va a caer nada bien a las personas. Pero es lo que dice la Biblia. No podemos decir que no, solamente, no puede hacer esto. Sino, Dios dice que no puede hacer esto. Eres un chismoso, un murmurador. Si tiene que hablar algo de alguien, vete, habla con la persona. Pero en los días, hermanos, de redes sociales, las personas hablan uno del otro por ellas. Uno habla, el otro contesta, otro se defiende y luego otro acusa. Y así van, y así están las cosas. Pero nosotros debemos hablar a las personas. Sí que debemos hablar a ellos. Si conocemos a alguna persona que está fuera de los caminos del Señor, está enseñando algo malo, nosotros debemos llegar a ellos y decir, mira, tú estás siendo un falso profeta, un falso maestro. Cuidado con lo que dice Ezequiel de los falsos maestros. Cuidado. Nosotros debemos hablar a ellos. Pero cuando nosotros hablemos, vamos a ser perseguidos. Las personas ya nos van a mirar mal. Esta persona, ¿quién crees que es? No, esta persona ya no me cae bien. Cuando estaba viviendo su vida, su fe, callado, estaba muy bien. Pero ahora que me empieza a decir cosas, ya no está muy bien. Que tenemos oportunidad de decir a la gente que conocemos, que está en los bares antes que en sus casas, podemos decir, mira, está mal esto, tú tienes que velar por su casa, tienes que estar ahí. Y las personas nos van a mirar mal. Pero no estamos para mirar el pecado y estar callado. No estamos para mirar esto. Si nosotros vamos por la calle y hay una persona cometiendo un robo, nosotros debemos hablar. Tenemos que hablar, tenemos este deber como cristianos. No podemos mirar al otro lado. Nosotros debemos hablar, oye, ¿qué está haciendo? Robar está mal, deja esto, llamaré a la policía. Pues te atacarán, te harán algo a ti. Van a decir, pero esto es tuyo. Entonces no interesa de quién sea. Es que no importa de quién sea, está cometiendo algo que desagrada al Señor. Cuando empecemos a ver en nuestros trabajos envidia, nosotros debemos decir, esto es envidia, esto desagrada a Dios, es contra la ley del Señor, esto es codicia.
no puede hacer esto. No puede envidiar el cargo de los demás. No puede. No es solamente, oye, no haga esto. Es que nosotros estamos así. Nosotros estamos así. Pero Jesús no hacía estas cosas. Juan Bautista no hacía estas cosas. Él veía a las personas que venían a bautizar y estas personas venían confesando sus pecados y eran bautizados. Pero cuando venían los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que estaban ahí solamente para mirar y a ver lo que estaba pasando, ¿qué decía Juan Bautista a ellos? Raza de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él miraba a ellos y decía, no era para la gente que venía dispuestas a ser bautizadas, venía arrepentidas, dice que venía confesando sus pecados. No eran palabras para estas personas, eran palabras para aquellos que venían solamente a mirar lo que estaba pasando. Y Juan el Bautista miraba a ellos y decía, raza de víboras. Y nosotros, hermanos, podemos ser la luz del mundo. Pero para ser así, no podemos ser pedregales. Porque es lo que está diciendo Jesús. La palabra, la semilla, se fue sembrada en pedregales. Pero cuando vienen aflicciones o persecución por causa de la palabra, son personas que recibían, escuchaban la palabra del Señor Jesús y quizás salía por ahí predicando lo mismo, diciendo, ¿no?, la palabra de Jesús y empezaba a ser perseguida. Decía, ay, no, entonces ya vuelvo atrás. Ya no seguiré hablando las palabras que escuché de Jesús. ¿Por qué? Porque me persigue. Porque ya va a intentar contra mi vida. Yo no puedo decir que esto ya es pecado. No puedo decir que el hombre que está traicionando a su mujer es un adúltero. No puedo decir estas cosas. Porque la gente ya me mira, ya me persigue. Eran personas así que escuchaba y salía hablando de las palabras del Señor Jesús. Porque era normal escuchar a Jesús y hablar de la palabra de Jesús. Lo que pasó con la mujer samaritana, que habló con Jesús y ella fue a hablar a los demás. Lo que pasó con el demoniado gadareno, que después de ser liberado de los demonios que tenía en él, salió predicando a Jesús. Escuchó a Jesús y fue a hablar de Jesús. Es lo que pasaba con las personas. Escuchaba a Jesús e iba a hablar lo mismo. Iba a hablar las palabras de Jesús. Pero había algunos que eran pedregales, que empezaba a hablar, que tenía gozo, que la recibía y que salía diciendo, esta es la verdad, este es el Mesías, este es el Salvador. Vamos a predicar, vamos a decir lo mismo. Vamos a decir que la gente tiene que aborrecer sus padres, sus madres por causa de Él. Vamos a decir a la gente que tiene que cargar su propia cruz. Vamos a empezar a decir a la gente estas cosas. Y cuando empezaba a hablar, tenía persecución. Y no les hacía ninguna gracia. Y ya tropezaba y caía. Y se caía. Porque no tenía profundidad en ellos. Eran superficiales. No resistía a las persecuciones, no resistía a las aflicciones del día a día. Había personas así. Y de esto en la iglesia hay muchos. Hay muchas personas así. Pero hermanos, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. El versículo 7 dice, hay 2 puntos más. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El 18 dice, estos son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Las que se caen entre espinos. Dice que hay las cosas de este mundo, el engaño de este mundo, de riquezas, de vivir una vida aquí en este mundo. No viven una vida para el reino de Dios. Viven aquí, preocupados con las cosas de aquí. Recibe la palabra. Y la palabra dice que nosotros lo que tenemos que comer y que vestir, con que nos alimentar, que ya debemos estar satisfechos. ¿Verdad?
La palabra nos enseña que es mejor, más bienaventurado dar que recibir. Y luego hay personas que quieren ser más bendecidas, que quieren riquezas, que quieren las cosas de este mundo. Recibe esta palabra por un momento y luego mira todos sus deseos, lo que quiere. No, yo quiero esto, yo quiero bienes material, yo quiero un buen empleo, yo quiero crecimiento, yo quiero estas cosas de este mundo. Y todo eso está en su corazón. Dice que ahoga la palabra. ¿Por qué? Porque su amor por las cosas de este mundo es más grande. Es más grande que su amor por Dios. Recibe, escucha, pero está entre espinos. La semilla cayó entre espinos. Estos son los espinos. Riquezas, preocupaciones y deseos de las demás cosas. Hermanos, hay muchas preocupaciones. Hay mucho deseo. Hay afán por las riquezas. La palabra será ahogada. La palabra será ahogada en nosotros. Esto es lo que va a pasar en nuestras vidas. Si nosotros tenemos mucho afán, preocupaciones, y con todo nuestro corazón, nuestra mente puesta en riquezas, en las cosas de este mundo, va a ahogar la palabra. La semilla va a estar en nosotros, pero por un tiempo también. Va a ahogar, no va a tener fruto. No va a tener fruto, porque es contrario con lo que nosotros queremos. Es al revés de todo lo que nosotros queremos. La semilla nos quiere cambiar nuestras vidas. Nos quiere hacer más parecida a Cristo. Y la carne quiere riquezas, quiere las cosas de este mundo. No es compatible. No hay cómo tener las dos cosas en nosotros. No hay manera, no es posible. No hay como tener deseo por las cosas del mundo y tener la palabra del Señor. Y amar la palabra del Señor y desear la palabra del Señor, que nos haga humilde. No es posible. Porque hay personas orgullosas que quieren riquezas para demostrar que tiene cosas. Y la palabra lo que quiere hacer a nosotros es estar bajo tierra, en el polvo, humillados en la presencia del Señor. No es compatible con lo que nosotros queremos, con que muchos de nosotros queremos. Queremos estar a lo alto, la palabra nos pone abajo. No es posible. No es posible. Pero en el versículo 8 dice, y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y otras a 100 por uno. En el versículo 20 dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Las que oyen la palabra, las aceptan, entonces dan fruto. Vamos a tener fruto si nosotros oímos la palabra. Si nosotros oímos la palabra, la aceptamos, la guardamos, la atesoramos, la ponemos por obra, entonces crecerá y teremos frutos. Vamos a demostrar cambios, no temporales, pero cambios duraderos, que año tras año va a estar perseverando, que año tras año ha dejado la pornografía, que años tras años ha dejado de ser un adúltero, que año tras año ha dejado de ser un fornicario, que años tras años demuestra que ya no es un idólatra, que años tras años demuestra que es fiel a Dios, que años tras años demuestra cambios en su vida. Esta es la palabra, hermanos, que nosotros queremos, pero debemos oír, debemos aceptar, las cuales oye la palabra, las acepta y dan fruto. El Señor Jesús dice, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. No solamente brotando, pero creciendo, desarrollándose. Después vamos a dar fruto. Y hay un tiempo, así que no tengamos afán, porque si no estamos creciendo rápidamente, no tengamos afán. Tarda un poco también. Los cambios muchas veces tardan en nuestras vidas.
Los cambios tardarán en nuestros hijos. Los cambios tardarán en nuestras esposas y esposos. Pero llegarán y serán duraderos. Veremos frutos. Vamos a ver nuestros hijos como antes murmuraban. Decían cosas que ya no lo hacen. Y lo fue dejando. Y ya son obedientes. Y ya no son rebeldes. No será de hoy a la mañana. No va a escuchar una palabra hoy y mañana ya serán otros, totalmente cambiados. Puede que pase, pero luego vuelve a lo mismo. Pero es mejor, hermanos, que tarde y que vaya teniendo cambios duraderos, que hayan cambios y que sean temporales y luego vuelve a lo mismo. Esta semilla tiene que desarrollar en nosotros. Y para que se desarrolle algo, tiene que ser cuidado, tiene que ser velado, tiene que ser regado, tiene que ser cuidado. Y nosotros debemos cuidar la semilla que nosotros recibimos en nuestros corazones. Es decir, esta semilla tiene que estar guardada. ¿Y qué es cuidar esta semilla en nosotros? Siempre debemos nos estar acordando de ella. Siempre. Si nosotros olvidamos de la palabra, esta semilla fue olvidada. Si nosotros olvidamos la palabra que hemos recibido, esta semilla ya no va a dar fruto. Para que esta semilla dé fruto, que se desarrolle en nosotros, a cada día nosotros debemos estar acordándonos de ella. Es decir, mira la palabra, que la palabra decía que yo tengo que ser buena tierra. La palabra me dice que yo tengo que aceptar esta semilla. Tengo que oír la palabra, aceptar la semilla y ella crezca. Si nosotros olvidamos, esta semilla se va a morir. Es como plantar una semilla de un mango y olvidar de regar. Cuando vamos a mirar, ya está muerta, seca. Si yo quiero que esta semilla crezca y que un día dé fruto, yo a cada día tengo que mirarla. Yo a cada día tengo que mirar a ver si no hay ningún bicho ahí que le pueda hacer daño. A cada día tengo que mirar si no tiene demasiado sol encima de ella. Cada día tengo que mirar si la tierra ya no está demasiado seca, o si no estoy regando demasiado, si estoy haciendo las cosas bien, si hay que poner un abono, si hay que hacer algo. Nosotros tenemos que vigilar. Tenemos que nos acordar de la palabra cada día para que ésta dé fruto. Si no, no se va a desarrollar, como dice Jesús. Dice que desarrollándose, creciendo y desarrollándose dieron fruto. Y no pocos cambios en nuestras vidas. A 30, 60 y a 100. La palabra del Señor, cuando nosotros la velamos, la cuidamos y esta crece, se desarrolla, dará fruto. No uno, hermanos. No pocos. Dará cambios, traerán cambios en nuestras vidas y muchos serán notables. Nosotros notaremos, los demás notarán. Nuestros amigos notarán, el del mundo notará, la iglesia notará, nuestras casas notarán. No serán desapercibidos. No vamos a decir, he cambiado. Y el otro me va a decir, ¿cambiado qué? Se sigue igual. Lo que pasa con muchos, ¿no? No estoy yendo a la iglesia hace 5 años. Y el otro va a decir, pero qué bien te hace esta iglesia. Se sigue igual. No hay fruto. No hay cambios. Es lo que la gente lo va a decir. Es lo que yo miraba primeramente en una persona que me decía, mira, yo voy a la iglesia. Y yo le miraba su vida y decía, pero tú practicas estas cosas. Pues mejor no vaya. ¿Por qué quiere que yo vaya a la iglesia si tú vives así? Y que cuando vivía en Brasil tenía una persona que siempre me predicaba y era de una iglesia. Y yo miraba cómo él vivía. Y es lo que nosotros miramos, no es porque queremos mirar, es lo que vemos. Yo pasaba un rato con él, ya veía cómo hablaba. Dice, pero tú no es muy distinto a mí, no es muy distinto de los demás. ¿Por qué está en la iglesia? ¿Qué bien te hace esta iglesia? Yo no voy. Es lo que la gente mira. Y hace bien. Y hace bien en hacerlo esto. Hace bien.
Porque nosotros no vamos a decir, mira, yo soy cristiano y ya está. No, soy cristiano y con nuestras vidas demostramos que somos cristianos. Nosotros vamos a decir, no se puede mentir, pero no podemos hablar mentira a la persona. Nosotros vamos a decir, mira, tiene que hacer las cosas bien, no se puede mirar las cosas de este mundo, no puede desear las cosas de este mundo, pero él tiene que ver que nosotros no deseamos nada de este mundo. Nosotros debemos decir, hay que ser fiel a Dios, hay que arrepentirse. Cuando se equivoca hay que pedir perdón. Nosotros debemos hacerlo. Debemos ser ejemplo, hermanos. Amén. Así que vamos a nos poner de pie y vamos a orar.